Entonces, la hembra siempre, en animales inferiores la hembra es más grande, ¿ya? Y aquí estaría la espícula copulatriz, ¿no? El órgano copulado. Bueno, en las formas jóvenes, generalmente la larva, si bien invade, no solamente va desde el intestino, va corazón, pulmón, y puede producir ruptura de alvéolos pulmonares la larva, pero generalmente no se la ve, ¿ya? O sea, produce daño, pero uno no lo ve en la materia fecal a la larva, ¿ya? Pero hay larva, que quede eso bien claro. Este parásito realiza el ciclo de Los, les voy a mostrar en qué consiste ese ciclo de Los, y produce a nivel del pulmón eh, un cuadro clínico que se llama síndrome de Loeffler, ¿ya? Entonces, y quien produce ese síndrome es la larva, pero como les digo, en la materia fecal no se observa, ¿ya? Bueno, entonces, en una forma intermedia dijimos las formas jóvenes vendrían a ser los huevos. Y ya les dije que la hembra, si es fecundada por el macho, elimina huevo fértil. Si no es fecundada por el macho, elimina huevos infértiles, que morfológicamente se diferencian entre sí. E inclusive los huevos fértiles pueden ser de diferentes formas. Los hay decorticados y hay otros que que son mamelonados, que la membrana externa es mamelonada, en curvatura. Ahora les muestro, ¿ya? Entonces, huevos fértiles, huevos infértiles. Los huevos fértiles provienen de las hembras fecundadas, quiere decir que lo ha fecundado un macho. General, esto esto lo leen y yo lo explico en la diapositiva, ¿ya? Miren, ese es un huevo fértil, este también es un huevo fértil. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? En que este huevo fértil es mamelonado. Miren, fíjense, hace curvatura la membrana externa. En cambio, este huevo denominado decorticado no tiene, es lisa. ¿Ok? Ya, aproximadamente, ¿qué forma tiene? Lo primero que nos llama la atención es la forma. Puede tener una forma ovalada o redondeada. Miren, esta es más ovalada, esta es una forma más redondeada. Entonces, ¿cuánto mide? 60 micras aproximadamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué presenta? Tres membranas. El huevo tiene tres membranas. Triple membrana. Tres membranas. ¿Ya? Triple membrana. Este es el más común. El que les dije, el huevo que tiene estas curvaturas en la parte externa, ¿ya? El mamelonado. Y en el interior, miren acá, esta parte bien granulosa vendría a ser el embrión. Este es el que se va a desarrollar. Entonces, así se elimina la materia fecal recién emitida. Pero estos huevos fértiles tienen que embrionar en tierra. ¿Qué quiere decir embrionar? Que se tiene que conformar o convertir esto en larva. Entonces, el huevo larvado y el huevo embrionado, el huevo con larva. Y esa es la forma infectante. Esta es la forma diagnóstica, ¿ok? Pero la forma infectante es el huevo que tiene larva, huevo larvado o huevo embrionado. Ese de ahí. ¿Se ve la diferencia? Miren, por favor, los tres tipos. Los tres son huevos fértiles, ¿ya? Mírenlo, por favor. Miren la diapositiva. ¿Se ve diferente a los otros dos? ¿Sí? ¿Daniel? Sí, doctora, Sí, se se ve ve. diferente. Ya. ¿Kenny? ¿Jesús? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, ya. Entonces, los tres son huevos fértiles. Este era un huevo, ¿qué les dije? ¿Qué se llama este? Huevo Mamelonado. mamelonado. Huevo de Decorticado. corticado. De corticado. Y este es un huevo Embrionado. eh, Embrionado. embrionado o larvado. ¿Ya? Miren, ¿la ven la larva acá en el interior?
¿Se ve? Sí, Mírenlo. Ya se ve. Ya, ya. Entonces, esta es la forma infectante, no se olvide, ¿ya? La forma infectante es el huevo larvado o huevo embrionado. ¿Ven en esa imagen que está saliendo del huevo larvado? ¿Se ve? ¿Que está saliendo la larva? ¿Sí? Doctora. Ok, sí, doctora, se ve. muy bien. Entonces, esa es la larva. Ahora, los huevos infértiles van a provenir de hembras que no han sido fecundadas por un macho. ¿Ya? Y son más irregulares. O sea, no tiene ese contenido. ¿Ya? Como no ha sido fecundada, entonces ese huevo no va a ser infectante. Miren, y es diferente, es más grande. El anterior dijimos que podía ser medio redondeado u ovalado, ¿sí? Este es más ovalado, más grande. Tiene dos protuberancias en los extremos, una sola membrana que es mamelonada, miren, y no tiene el contenido, ¿ya? Esto no va a formarse nunca, mide 80 micras, una sola membrana. Ya. ¿Se ve la imagen? ¿Están viendo la imagen del ciclo de vida? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, ya. Entonces, este parásito no realiza un ciclo, miren, que directo. ¿Por qué? El ciclo se llama ciclo de los. Miren esto de acá, por favor, los diferentes órganos. Entonces, una persona se infecta cuando consume alimentos contaminados ¿con qué? Huevos Con embrionados. los huevos embrionarios. Huevo Huevos larvado, huevos embrionados embrionarios. o huevos larvados de Ascaris lumbricoides. ¿Ok? Entonces la persona se alimenta, en la puerta de entrada entonces será la vía o vía oral, Vía oral. ¿no? Vía oral. Muy bien. Entonces, supongamos que acá, inclusive, ¿no? Esta mosca puede posarse en materia fecal, ¿sí? Y es un vector mecánico. Arrastra con sus patitas los huevos y contamina la comida, ¿sí? Entonces la persona se alimenta, consume los alimentos, mastica y el alimento baja al tracto digestivo. Llega al estómago y el jugo gástrico debilita ¿qué? No lo destruye, sino debilita ¿qué? La membrana. ¿El huevo? Eso, ¿no? Debilita esa triple membrana. ¿Y qué se libera? Sí, ve la ¿Qué? larva. La larva, ¿ya? Entonces la larva no se directamente, no se aloja en el intestino delgado, eso sería directo, ¿no? Sino que va por circulación portal, hígado, corazón, pulmón, y en el pulmón esa larva sufre muda, o sea, quiere decir que se hace más grande, destruye los alvéolos pulmonares, produce un cuadro inflamatorio y entonces produce un cuadro clínico a nivel del pulmón. Cuando al inicio puede pasar como un resfrío, ya muy similar, ya van a ver ustedes las manifestaciones clínicas, pero cuando ya es más agudo el proceso, entonces produce un síndrome que se conoce como síndrome de Lofre, donde hay tos, expectoración, febrícula, ¿ya? Y pueden inclusive liberarse larvas, como son microscópicas nosotros no lo vemos, ¿ya? Entonces, luego es regurgitado, pasa del pulmón, bronquiolos, bronquio, laringe, faringe, es regurgitado y vuelve otra vez al intestino, ¿ya? Y en el intestino ya se desarrolla. Y ahí va a ser lo que está determinado, pues la larva se convierte en macho o hembra, lo que está genéticamente predeterminado, ¿ya? Pero su localización a nivel del intestino delgado. Viven un año y al cabo del tiempo pueden morir y eliminarse en la materia fecal. O en ese trayecto del tiempo, la persona, ¿ya?
puede tener algunos cuadros digestivos inespecíficos. Ahora, si hay gran cantidad de parásitos y si es un niño pequeño, dijimos que esos parásitos se entrelazaban, formaban verdaderos, así como ovillos, ¿no? De lana, así como si fuera un ovillo de lana, entonces produce cuadros obstructivos. O a veces un parásito nomás, el macho, buscando a la hembra, vía biliar, puede producir obstrucción. ¿Ok? Entonces, fíjense, miren cómo salen los huevos, pueden ser fértiles o infértiles, pero estos necesitan embrionar en tierra. Por eso se denomina geomintiasis. Entonces, cuando hay una mala eliminación de excreta, estas heces contaminadas, heces de una persona contaminada con huevos, ya pueden larvarse o embrionarse en tierra y contaminar alimentos, contaminar agua, etc. ¿Ok? Aquí, miren lo mismo. ¿Dónde quieren que iniciemos? Si quieren, aquí, acá vamos a iniciar, ¿ya? Entonces, el huevo larvado o embrionado, ¿ya? Es la forma infectante, ¿ya? Entonces, este generalmente está contaminando alimentos, ¿ya? Los alimentos. Entonces, hubo una contaminación fecal de ese alimento. Por eso es que ingresa, ¿ya? Ese huevo larvado. Va al estómago, es debilitada esta triple membrana, miren acá bien circular, ¿no? Y mamelonados, triple. En el estómago es debilitada la triple membrana y se libera la larva. Y por circulación va al intestino, como les dije, ¿no? Pulmones, después tráquea, faringe, es deglutido nuevamente y esa larva va luego al intestino delgado, donde se convierte o en macho o en hembra. No va a ser una sola, un solo huevo, no. Puede ser varios, ¿ok? Que esté contaminada esa. Entonces, el fértil es cuando es fecundada por el macho. Y es infértil si no hay macho y solo hembra. Ahora, este huevo fértil necesita volverse infectante, donde no ocurre la formación de la larva o del embrión, no ocurre en el intestino, sino en el medio externo, en la tierra. Por eso una geomintiasis. Miren aquí, fíjense el embrión en varias etapas de desarrollo. Una célula, dos células, un clivaje avanzado hasta que se forma la larva. Entonces, ¿qué les dije que se denominaba el ciclo? Este ciclo de acá. Ciclo de los. LOSS. No de perdedor, no, sino LOSS. Los. Y la patología que puede producir a nivel del pulmón se denomina síndrome de Loeffler. 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 ¿Ya? Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos visto, ya lo expliqué. Tal vez aquí, a ver, algo que podríamos, el tiempo, ¿ya? Entonces, el tiempo que para llegar al destino a partir del momento de la digestión del huevo infectante es de aproximadamente 7 días. Y para llegar a ser adultos están aproximadamente un mes. Estamos hablando de un 5 días. ¿Ya? Entonces, el periodo patente que va desde la ingestión del huevo embrionado hasta que la hembra adulta necesite el huevo y que es 100, ¿no? Y son 200.000 huevos por día. Es gran cantidad. Entonces, el adulto vive aproximadamente un año. Y la misma persona puede reinfectarse nuevamente si tiene malas condiciones. ¿Ya? Veamos la patología.
Ya. Entonces, esto principalmente cuando la larva pasa en su ciclo de vida, va al pulmón. Sergio está en el grupo, está aquí, ingresó Sergio. Sí, Mm, sí, sí, doctora. Sergio, se me acaba y usted puede por favor enviar un nuevo link para que no esperemos. ¿Está Ya, bien? está bien. Ya, ya, gracias. Me lo envía para que yo le envíe también al grupo C, ¿ya? Bueno, entonces las larvas cuando pasan por el pulmón, como les decía, ¿no? Producen ruptura de los capilares, de los alvéolos pulmonares y como consecuencia puede haber hemorragia, inflamación. Y aquí en todos los parásitos que producen, que hacen este ciclo y producen síndrome de Loeffler, esta es una característica, ¿ya? En las alergias y en la helmintiasis se aumentan los eosinófilos. Entonces aquí puede haber una hipereosinofilia. De nuevo, en alergia y en la helmintiasis hay hipereosinofilia. Mm. Lo normal es ver aproximadamente por cada 100 células blancas que se cuentan cuando se hace la fórmula leucocitaria, un extendido sanguíneo, de 100, 3, ¿no? Pero acá estamos hablando de que pueden 30, 20%, alto. Y hay otras parasitosis que pueden llegar a un 60% de eosinofilia, ¿ya? El síndrome de Loeffler es ya cuando la clínica está bien manifiesta y hay cambios pulmonares también, ¿ya? Entonces, si usted hace una radiografía o solicita una radiografía de pulmón PA, puede ver cambios a nivel pulmonar, ¿ya? Entonces, esto va a ocurrir cuando en forma masiva da origen al síndrome, cuando hay una invasión masiva, entonces, de estos parásitos, de estas larvas, entonces puede haber síndrome, ¿ya? Entonces, aquí este síndrome se caracteriza por lesiones múltiples de los alvéolos con abundante exudado inflamatorio y hemorrágico. O sea, hay un exudado, se elimina, y ese exudado puede tener unas fibritas de sangre, ¿ya? Se puede ver. Y como les decía, en una radiografía PA de pulmón podemos ver estas opacidades diseminadas, ¿ya? Que entonces estas pueden ser transitorias, fugaces. Miren acá, unas cuantas por ahí diseminadas. Esas son las opacidades, ¿ya? Del síndrome de Loeffler. También pueden producir granulomas de cuerpo extraño. Entonces, fíjense, si acá hay una larva, miren, me siguen con el cursor, una larva, ¿ya? Entonces vienen nuestras células de defensa, todas nuestras células, y la acordonan a la larva. Entonces, eso se ve como un granuloma, ¿ya? Okay. A nivel del intestino puede haber irritación de la mucosa del intestino, esto es por el gran tamaño, ¿no? Entonces, por su tamaño y debido al movimiento y a la presión, entonces puede producir un cierto grado de irritación en la mucosa del intestino, ¿no? Entonces la persona lo manifiesta como dolor. Y cuando hay gran cantidad de parásitos adultos, dijimos, puede haber obstrucción del intestino delgado, también conocido como síndrome de oclusión intestinal. Entonces, dependiendo del grado de obstrucción, entonces muchas veces, principalmente en niños, muchas veces el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? No sé si pueden ver, miren aquí un parásito saliendo de la mucosa, ¿no? Produciendo irritación de la mucosa del intestino. Y ahí miren un cuadro de obstrucción o de oclusión intestinal masivo. ¿Okay? Miren ahí haciéndole una enterotomía, un corte, una disección para empezar a extraer los parásitos.
¿Ya? Bueno, ahora la patología de mayor gravedad se va a presentar por las migraciones de ácaris adultos a diferentes sitios del organismo. Esas son complicaciones. Entonces, de las más frecuentes, la obstrucción biliar. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Esa es la más frecuente. Entonces, y la forma más simple es la invasión al colédoco con obstrucción biliar también. Entonces, esta obstrucción puede ser transitoria cuando, porque el parásito pasa por la vía biliar y se retira espontáneamente, o puede quedar ahí el parásito, morir ahí, inclusive producir infección secundaria, irritación mecánica, obstrucción. Entonces aquí ya puede haber un cuadro obstructivo, puede haber colangitis, ¿no? Colicistitis solo cuando hay inflamación, ¿ya? Y litiasis biliar, o sea, hay presencia de cálculos en la vesícula, pero no hay inflamación. Aquí ya estamos hablando de cuadros ya inflamatorios, ¿ya? Ahora, esta puede ser supurativa y producir inclusive abscesos hepáticos. Miren aquí, un parásito adulto obstruyendo la vía. Ahí ya es un cuadro grave. Y también, así como en el pulmón, la larva podría haber producido granuloma de cuerpo extraño, la hembra, que penetra más profundamente las vías biliares y deposita ahí también los huevos, alcanzando el parénquima hepático, puede producir ese granuloma de cuerpo extraño, que viene a ser nada más que las células de defensa empiezan a cordonar el parásito. ¿Ya? Entonces, no encontré un granuloma para mostrar, ¿ya? Pero más o menos imagínense un nódulo blanco de 1 a 3 milímetros, ¿ya? Que se va a observar con un fondo necrótico y alrededor van a estar eosinófilos, células mononucleares, ¿ya? Y rodeado por un tejido fibroso. Mira aquí un exceso hepático, aquí un parásito que ha muerto, y entonces hay un fondo de necrosis. Y este puede producir absceso, ¿ya? Y ahí ya se ve. Aquí igual, miren, adulto, ¿no? Pueden producir también cálculo, los huevos o fragmentos del parásito en los canales biliares, pueden constituir el núcleo que origina cálculos a nivel del colédoco o intrahepático. Y la pancreatitis es cuando migra hacia las vías pancreáticas, entonces ahí ya puede producir enfermedad grave que incluye la pancreatitis. O puede ser por una obstrucción, haya también la pancreatitis, por un cuadro obstructivo, ¿ya? Y la ascariasis peritoneal se da cuando los parásitos pueden pasar a través de las perforaciones intestinales y por ruptura del apéndice, producirse un cuadro de peritonitis, ¿ya? A ver, de acá. Ok, importante. A ver, sigamos. Ahí. O veamos las manifestaciones clínicas, ¿ya? De esas patologías. Entonces, como les decía, cuando pasa la larva cuando hace su ciclo de vida y ya, y desde intestino va a hígado, ya, corazón, pulmón, dijimos a nivel del pulmón produce ruptura de los alvéolos pulmonares, ¿no es? Entonces, un cuadrito y destrucción también de vasos sanguíneos pequeñitos produciendo hemorragia. Entonces, esa hemorragia, ¿cómo se vería? No es que elimine gran cantidad de sangre, sino que más bien haya flema o esputo con unas fibrillas de sangre. Entonces, como un cuadro respiratorio, ¿ya? Entonces puede haber tos, expectoración, febrícula o fiebre moderada y eosinofilia. Aquí podemos pensar que se trata de un cuadro clínico respiratorio, un proceso respiratorio, ¿ya?
Ahora puede haber también manifestaciones alérgicas